En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios es jueves otra vez. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Te doy muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Si tú eres de los que nos acompaña todos los jueves, créeme que estamos muy agradecidos contigo. Te doy gracias, mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina mis hermanos Carlos, mi hermano Lucio, mi hermano Chuy, y también están aquí Sofía y Sara. Y todos ya estamos listos para tomar tus llamadas, para tomar tu comentario, para lo que gustes y mandes. Y para eso te voy a dar los números aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Esos son los números aquí en cabina por si quieres marcarnos, darnos alguna llamadita. Aquí vamos a estar para servirte. 8375-5051 y terminación 55. También si quieres, puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo a _la palabra @hotmail.com, por si quieres enviarnos un correo electrónico. Te voy a dar también mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, ya sea durante el programa, al terminar el programa o incluso cualquier día durante la semana. Mi número de celular personal es el 252-8607. Otra vez, 818-252-8607. Esas son nuestras vías de comunicación. También tenemos página de internet, si gustas visitarla. Nuestra página es volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. También podemos estar en contacto en Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, y tanto en Facebook como en la página, ahí subimos nuestras prédicas de las semanas anteriores, tanto de los jueves como de los miércoles, y las dominicales incluso estamos subiendo ahí al Facebook. Puedes buscarnos ahí. También tenemos un canal de YouTube. Búscanos también ahí como Volviendo a la Palabra o como Librería El Renuevo en YouTube. Pero de nuestra página te lleva directo ahí a nuestro canal de YouTube. Y bueno, hemos dado algunos avisos las últimas semanas, te los voy a repetir. Si tú tienes algún familiar, algún conocido que se esté practicando diálisis, nosotros tenemos bolsas para diálisis. Solo márcanos y nos ponemos de acuerdo, ya sea que tú pases por ellas o que te la hagamos llegar, no pasa nada. También para los que preguntan dónde nos reunimos nosotros nos reunimos los domingos al mediodía, es decir, a las 12, a estudiar la Biblia en un local ahí en el mero centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es Juárez 127 Altos, en la esquina con Aldama. Esto es frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno. Y de todos modos, si tienes algunas dudas, para eso te dejo mi celular, ¿ok? Para lo que gustes. Y mandes, y vamos a comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, no es casualidad, el Señor te ha traído acá, quédate con nosotros. Y vamos a leer un poco juntos la palabra de Dios, ¿ok? Las últimas semanas hablamos de algunos conceptos escatológicos, es decir, de los tiempos finales. Hemos intentado luchar contra una doctrina que es mayoritaria, pero eso no la hace correcta. Una doctrina, no porque la crea toda la iglesia, eso lo hace correcta. Hay un cuento, un invento que se llama la doctrina futurista y no es correcta, es un cuento. Es un cuento, la doctrina esta enseña, y tristemente lo cree la mayor parte de la iglesia. Yo no sé si tú que me escuchas lo crees también, y esta doctrina enseña que el anticristo pues viene en el futuro. Hoy no,
que viene un chip, que viene un tercer templo, que viene la tribulación después, la gran tribulación. Todo está en el futuro, el rapto, el día del Señor, todo. Todo. Por eso se llama la doctrina futurista, pero es una doctrina errada, pero no errada, es una doctrina torcida, es una doctrina del diablo. La semana pasada hablamos del juicio de Dios y son cosas que poco pensamos los cristianos, que poco hablamos cuando la Biblia, la palabra de Dios nos indica que hagamos lo contrario. Jesucristo nos dijo, velad, velad, velad. ¿Y sabes qué es velad? Velad quiere decir, vive hoy como si yo bajara hoy mismo, como si pudiera venir hoy, como si el juicio llegara hoy. Eso es velad. Pero sin embargo hoy la iglesia no vela por tanta doctrina que se ha metido como esta. Oye, y Jesús, pues, viene Cristo. Sí, pero todavía no, porque falta el templo, el chip, el anticristo, y la iglesia duerme, pero el Señor puede venir en cualquier momento. Ya estudiamos los mayores acontecimientos de lo que habla la Biblia en cuanto a escatología. Ya estudiamos la apostasía. Vimos que comenzó desde los tiempos de los apóstoles. Vimos la tribulación y la gran tribulación, que también están desde los tiempos de los apóstoles. De hecho, vimos que la tribulación es algo exclusivo para el cristiano. Hoy hay una pregunta: ¿el cristiano pasará tribulación o no? Si fue hecha exclusiva. La tribulación es para el cristiano. Eso dice la palabra de Dios. Y la tribulación, la apostasía la trae el anticristo. Y también ya vimos que está desde aquellos tiempos. El anticristo también está desde los tiempos de los apóstoles. Dice, el más claro es Primera de Juan 2:18. Lo que concluíamos la semana pasada, veíamos que desde aquel tiempo está la apostasía, está el anticristo, está la tribulación. Y después de la tribulación, la semana pasada veíamos Mateo 24, después de la tribulación viene el rapto, el arrebatamiento, que es comenzando el día del Señor. Enseguida de la tribulación viene el día del Señor, solo que un segundo antes, o el primer segundo del día del Señor, viene el arrebatamiento. Nuestro Señor comienza su descenso a la tierra, su segunda venida, no hay otra, y ahí comienza también el rapto. Gente comienza a despegar sus pies del suelo, a flotar, a volar, y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Y enseguida comienza el día del Señor. Un día de ira. Baja el Señor y pisa a todos los que se quedaron, a los malos, a los que no fueron arrebatados, a los pecadores. Y los revienta, los pisotea como uvas. Y luego la iglesia viene con él ahora. Los santos vienen y bajan detrás de él y nos quedamos 1000 años en la tierra reinando. Y luego de esos 1000 años resucitan ahora sí los malos, los pecadores, pero tan solo para recibir otro juicio, el del gran trono blanco, en donde se repartirán los niveles de castigo, porque hay que recordar que el infierno que hoy existe, la tierra que hoy existe, los cielos que hoy existen, son temporales, habrán de cambiar. Allá en el gran trono blanco, en aquel juicio, en Apocalipsis 21, dice que los que no estaban en el libro de la vida, Apocalipsis 20, irán al castigo eterno, a un lago de fuego. Y después, ahora sí, en el 21, baja la nueva Jerusalén, la tierra nueva y los cielos nuevos. Y ahí será la vida eterna. Dice Apocalipsis 21:3, ahí Dios morará con ellos. Dice que aquella ciudad no necesita sol ni luna porque Dios la ilumina. Eso es lo que viene pronto, eso es lo que está por suceder. No falta nada, no falta ninguna señal por cumplirse. Entre todo lo que hemos hablado de conceptos escatológicos, hay dos que son los principales que confunden al pueblo cristiano, los principales engaños y causas de confusión. Uno es el tercer templo.
La Biblia no habla de un tercer templo en ningún lado. En ningún lado. Los futuristas, que son los que predican esto, se basan en Daniel 9, 26 y 27. Si le damos una repasadita, pero primero tienes que ubicarte. Daniel está escrito un poco más de 500 años antes de Cristo, imagínate, 500 años antes de Cristo. El pueblo judío está en el cautiverio, y fue entregado a Babilonia, como lo anunció tantas veces, como lo advirtió Dios por medio de los profetas, pero ellos no hicieron caso. En ese contexto, Daniel comienza a arrepentirse, a clamar, a pedir perdón. Dice Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice en el 9:5. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. De esto trata todo Daniel 9. ¿Sabes qué le pasa al pueblo cristiano? Que está cometiendo un gran error porque lo están engañando gravemente. Lo están enseñando a hacer doctrinas de versículos aislados, sacados de contexto. Leen Daniel 9:26 y quieren entenderlo de una manera, pero no puedes entenderlo correctamente si no lees todo Daniel 9. Todo el contexto. El pueblo está en el cautiverio, está en Babilonia, y Daniel se está arrepintiendo y orando por ellos. Dice en el 9:19 de Daniel, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová por el monte santo de mi Dios, dice la palabra. Aún estaba en oración cuando Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres amado. Entiende la orden y entiende la visión. Mira el 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas. Estas 70 semanas, esta profecía que tanto ha confundido al pueblo cristiano. Mira Daniel 9:24. Lo que dice, 70 semanas para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y para ungir al santo de los santos. Fin. Ahí terminan las 70 semanas. Él dijo, 70 semanas están determinadas para, ¿qué va a pasar? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, etcétera, etcétera, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. ¿Cuándo fue ungido? En las 70 semanas. Fin. Oye, pero ¿de dónde empezamos a contar? Las 70 semanas, ahí mismo lo dice en el 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 72 semanas, es decir, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, es decir, se volverá a edificar. Lo que hoy están esperando está profetizado ahí, pero ya se efectuó. Dice el 9:26, después de las 72 semanas, es decir, después de las 69, es decir, dentro de las 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dentro de la semana 70 muere el Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto es lo que usan, destruirá la ciudad y el santuario. Esto es lo que usan para hablar de un tercer templo. ¿Cómo decirlo? Pues la única palabra es tan tontamente. Es decir, su lógica es, como Daniel 9:26 dice que un príncipe, va a destruir el santuario, y luego vas ahorita y ves, oye, no hay santuario hoy. Ah, bueno, entonces se tiene que reconstruir para que se vuelva a destruir. Oh, mentes tan brillantes.
En esas mentes tan brillantes están puestas nuestras esperanzas. Te repito, Daniel está escrito más de 500 años antes de Cristo y sí está profetizando la destrucción del santuario. De hecho, está profetizando una destrucción del santuario cuando el santuario ya está destruido por primera vez. Y dice, empieza a contar 70 semanas. ¿Sabes cuándo? Cuando se ordene la reconstrucción. Cuéntale 70 semanas y va a pasar todo esto. Lo van a reconstruir y a las 70 semanas lo van a volver a tirar. ¿Sabes cuándo pasó? En el año 70 después de Cristo. Ahí pasó eso. Pero mira la lógica que aplican. Oye, como aquí dice que se va a destruir un santuario y hoy en el año 2017 no hay santuario, entonces mi mente brillante dice que va a tener que haber un tercer templo. ¡Qué bárbaros! El templo, después de que fue destruido en el año 70, no hay ninguna promesa en la Biblia de que va a haber un tercer templo. Ninguna promesa en la Biblia. El templo hoy son las personas y no vamos a dejar de ser el templo de Dios hasta que Cristo venga. Las personas somos el templo. Y este Daniel 9 es de los más torcidos por los futuristas. Claro que Daniel 9 habla del futuro, pero no para nosotros. Daniel está escrito 500 años antes de Cristo y su profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Otro concepto que tuercen totalmente y que es de los más fantasiosos a la par del templo es la marca de la bestia. ¿Qué es esta marca? La mayoría hoy, si no es que todos, han concluido que es un chip. ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? Pero ellos dicen que es un chip. Yo me he topado, yo creo que tú que me escuchas, has oído esto y tal vez lo creas. Yo me he encontrado con hermanos que me dicen, es el chip, hermano, ahí dice en la Biblia. Digo, en serio, pero dime en dónde. Porque yo nunca he visto que la Biblia hable de un chip. Y luego siguen los cuentos. Hoy la iglesia está llena de cuentos que en Estados Unidos ya se ordenó, ya Obama dijo y ahora que entró Trump, pues imagínate, ya ordenó el chip, es obligatorio. Y en África, no, ahí aún no, ahí faltan unos 100,000 años, ¿verdad?, para que llegue Cristo entonces. Entonces Dios no puede bajar hoy, pero todos se tragan. Y tú puedes darle una vuelta al internet y que ya existe un chip, pero que es medicinal. Otros no, que ya hay un chip que está con nuestra información y nadie podrá comprar. Desde luego, todo esto en la gran tribulación, ¿no? Si no tienen este chip y cuentos y más cuentos. La Biblia habla efectivamente de una marca, no de un chip, de una marca. En Apocalipsis 13, 15 al 17 dice que se le permitió, hablando de una bestia, infundir aliento a la imagen de la bestia para que esta imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca. Dice, y después dice, y que nadie pudiese comprar ni vender, solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces está hablando de una imagen. ¿Qué es eso? Una imagen y de pronto cobra vida. Imagina eso, cobra vida y hace que todos se les ponga esta marca en la mano derecha o en la frente. Desde luego ellos dicen, esto está en el futuro, pero todo esto ya ha pasado. Acuérdate que hemos hablado que todo esto ya está en el pasado y no que se quedó en el pasado, sino que hoy mismo sigue pasando. Pero ¿cuál es esta marca? Yo creo que en la antigüedad, cuando solo había monedas y se inventaron los billetes, no faltó quien dijo, es el billete, mira el billete, y nadie va a poder comprar si no tiene billetes. Y luego, pues no fue el billete, ¿no? Pero luego se inventaron las tarjetas de plástico, y no, pues es la tarjeta. Pero como ahora todos tenemos, no, pues no fue la tarjeta. Y unos dicen hoy que es el código de barras y cosas así. Pero definitivamente lo que cobra más fuerza es que dicen que es el chip, un microchip
que se va a injertar en la piel y que nadie va a comprar. Y lo que te decía ahorita, que ya casi está, ya falta bien poquito, unos 10,000 años y ya todos tendremos ese chip, ¿ok? No sé qué pasa al pueblo cristiano, que somos muy inocentes y nos tragamos todo, todo. Tú nunca no has oído nunca en ningún noticiero serio de México, de Estados Unidos, de donde sea, jamás nadie ha hablado de un chip en la piel. Pero hay personas que ven lo que otras personas como tú y como yo suben al YouTube, al internet, a los Facebook, y creen esas cosas como si fueran verdad. Hay noticias en internet, hoy que Obama ya había firmado la primera aplicación del microchip y toda la iglesia lo empieza a correr. ¿Ves? Ahí viene ya el microchip y todos se lo creen. ¿Verdad? Ya se colocó la primera piedra del templo. Además ya están los trajes del sacerdote y ya tenemos los utensilios ahí. Ya se firmó el contrato para que les devuelvan el terreno y lo van a pagar en abonos. Y si te dicen que Banorte los va a financiar, los cristianos se lo creen, todos se lo creen. Es increíble. Eso, así está el pueblo de hoy. Como dice 2 de Timoteo 4:13, vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, a los cuentos, a los inventos. Todo eso que predican los futuristas es un cuento, es un cuento. Pero la marca ya la vimos, ahí está. Pero mira, vamos desglosando. ¿Qué es una marca? ¿Qué es una marca? La palabra que se usa ahí en Apocalipsis 13, si tú tienes algún diccionario, si tienes la Strong, es la 5480 del griego en la Strong. Marca también significa sello. Sello, es decir, que la bestia va a sellar. Pero Dios también sella. ¿Cómo sella Dios? Miren 2 de Corintios 1:22, dice, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así sella Dios. El Espíritu es ese sello. Sellar es sinónimo de marcar. ¿Ok? Es decir, no estamos hablando de un sellito de tinta, sino como el que ponen a las vacas. Eso es lo que hace el Espíritu, un sello que dice propiedad de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Pero estamos viendo que el otro también pone su marca. Efesios 1:13, hablando del sello de Dios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. Y mira lo que dice ahí. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Con eso sella el Señor. Si con eso sella el Señor con su Espíritu, el otro también lo hace. También lo hace. Algunos se confunden porque dicen, no, pero aquí habla de un sello, mira, en la mano o en la frente, pero no es algo literal. Tienes que acordarte de algo. El libro de Apocalipsis es el más simbólico de todos. Simbólico, simbólico. Tú vas y ves los sellos y es algo que pasa en el mundo espiritual. Los caballos, los jinetes, no los vamos a ver. Las trompetas no las vamos a ver. Son cosas que suceden en el mundo espiritual. Hay gente esperando que escuchar las trompetas. Hermano, no las vamos a escuchar. Las bestias no las vamos a ver. Ya están operando en el mundo espiritual, pero no las vamos a ver. Y estas bestias que operan en el mundo espiritual nos sellarán en el ámbito espiritual. ¿Con qué? Con el Espíritu. Con el Espíritu también. El mejor ejemplo es, ahorita estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vimos que nos sella también. ¿Y dónde nos sella? Oye, pero Él no sella en ningún lado. Pero Apocalipsis 7 dice que sí, pero está hablando en forma simbólica. Mira Apocalipsis 7:3. Cuando dijo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, está deteniendo a todos hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿Con qué sellan? Ahorita vimos con el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice ahí, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios.
El Espíritu de Dios es lo mismo. El espíritu del malo también nos sella o los sella a los malos con su espíritu. Antes de continuar, te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 83755051 y el 83755055 para lo que gustes y mandes. Entonces, no está hablando de un sello visible, sino un sello en lo espiritual, con su espíritu. Ahorita otra vez regresando a Apocalipsis 7:3, que dice que nos sella en las frentes. ¿Tú has visto a alguien con un sello de Dios en la frente? No, ¿verdad? Sin embargo, hoy hay muchos sellados ya por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la marca en Apocalipsis 13? Dios marca a los suyos y el diablo también. Dios los marca con su espíritu y el diablo también. El diablo también, lo que hemos hablado ya tantas veces, ¿verdad? Hoy hay falsos apóstoles, hay un falso cristianismo, dice 2 de Corintios 11. En el 11:4 nos dice que predican otro Jesús, que predican otro evangelio. Pero lo más peligroso de lo que estamos hablando, 2 de Corintios 11:4 dice, recibes otro espíritu y bien lo toleras. Otro espíritu. Yo no sé si alguna vez has pensado lo peligroso que es esto. Es de vida o muerte. Puedes recibir el Espíritu de Dios, pero también puedes haber recibido el espíritu del anticristo. Por algo se nos pide, por ejemplo, en 1 de Juan 4:1, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No sé si te das cuenta. La Biblia está hablando de que hay dos espíritus. Desde luego el espíritu de Dios, pero está el espíritu del otro. Y los dos se pueden recibir. Los dos. En 1 de Juan 4:3 habla del espíritu del anticristo. En 1 de Timoteo 4:1, mira cómo habla de los dos. Dice, el verdadero espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dos espíritus diferentes. Dos espíritus. 1 de Juan 4:6 habla también de estos dos espíritus. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto se conocen el espíritu de verdad y el espíritu de error, es decir, el espíritu del diablo. Dos espíritus, dos espíritus. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de que hay dos espíritus, el de Dios y el del diablo, y los dos los puedes recibir, darles entrada. Ahorita veíamos 2 de Corintios 11:4, recibes otro espíritu y todo lo toleras. ¿No te da temor esto? ¿Cómo saber si tienes el espíritu de Dios o el espíritu del otro? ¿Cómo saberlo? Es súper importante esto. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo a prueba con la escritura. Pero entiende esto, nadie está deshabitado. Todos tenemos un espíritu adentro. Además de que tenemos cuerpo y alma, tenemos un espíritu, ya sea el de Dios o el del diablo. No hay nadie que esté deshabitado. ¿Okay? Los cristianos tienen el espíritu de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. 1 de Corintios 3:16 y creo que lo repite en 1 de Corintios 6, habla de que somos el templo de Dios. Somos el templo. Pero ¿cómo saber a quién tenemos dentro? Esto es súper importante, hermano. Antes de enojarte, piensa en lo que te estamos hablando hoy. ¿Cómo los pruebo? Con la Biblia, desde luego. Pero la primera lógica que el cristiano tiene que aplicar, ¿cómo sé si tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo sé? ¿Qué haría Dios si tomara un cuerpo? Y respóndete, ¿qué haría Dios si pusiera su espíritu en un cuerpo? No, piensa en otro, no en el tuyo, en cualquier cuerpo muerto. ¿Qué haría Dios con ese cuerpo? ¿Haría ruidos de animales?
rugiría, ladraría, eso haría Dios, se tiraría al piso y se revolcaría. Piensa en Jesús. Si tú eres cristiano, se supone que al que tenemos dentro es a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Respóndete a ti mismo. ¿Tú te imaginas a Jesús moviendo la cabeza como reguilete, haciendo ruidos raros o hablando en lenguas extrañas? ¿Qué haría Jesús? Usa la lógica antes de pasar incluso a la Biblia. Una vez escuché una comparación y me gustó. Es como que hay un guante en la mesa. Imagina un guante, ¿ok? Ahora, ¿qué hace? Nada, ahí está muerto. Pero si alguien le mete la mano, ¿qué va a hacer? Imagina que ese guante se lo pone un boxeador. ¿Qué va a hacer? Va a tirar los mejores golpes, fuertes y buenos, porque no es el guante, es quien está adentro. Imagina que ese guante se lo pone un gran pianista. ¿Qué va a hacer? Va a tocar el piano como ningún otro. Puede interpretar una sinfonía. ¿Por qué? Porque no es el guante, es el que está adentro. Ahora imagínate que tú y yo somos ese guante y entra el Espíritu de Dios. ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Te vas a caer al suelo? ¿Darás vuelta? ¿Te revolcarás en el piso? ¿Harás ruidos extraños? ¿Eso haría Dios? Piensa, mi hermano. Piensa, esto es lo que está pasando en muchas iglesias. Eso es lo que sucede principalmente en la iglesia pentecostal y está creciendo a pasos agigantados. Manifestaciones del Espíritu según ellos, pero no es el Espíritu Santo, es el imitador del que hablábamos ahorita, es el espíritu del maligno, pero haciéndose pasar por Espíritu Santo. Pero para eso nos dejó la Biblia. La Biblia. Antes de ahondar en las falsas manifestaciones, tenemos que ver lo verdadero. La Biblia. ¿Cómo saber que tenemos el Espíritu Santo? Porque así empezamos hablando. La marca de la que habla Apocalipsis 13 es el espíritu del maligno. Nos sella. A sus hijos los sella. Así como Dios nos sella a sus hijos. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? No es porque hablas lenguas, no es porque te caes al piso, no es porque haces como animal, no es porque danzas, no es porque das vueltas y vueltas, no es porque te ríes como tonto en la iglesia. Lo más seguro, hay que buscar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, nuestro Señor nos dio algo para toda la vida. Dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Ve a Gálatas 5:22. Hoy no vamos a ahondar, hoy los vamos a dar así de pasadita, pero ve a Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso va produciendo la persona que tiene el Espíritu Santo dentro. Te lo repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Los que son de Cristo, dice el 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya no siguen las cosas de la carne, las cosas materiales, ya no. Eso es lo primero, pero esto abarca demasiado. Esto es ser parecido a Cristo. Pero imagínate la lógica. Si entra Cristo a ti, ¿como quién vas a actuar? Como Cristo. Como Cristo. ¿A poco Cristo se revolcaba? ¿A poco Cristo hablaba en lenguas? ¿A poco Cristo movía la cabeza como reguilete? ¿A poco Cristo hacía lo que hoy hace una iglesia carismática, una iglesia pentecostal? Piensa en eso. Porque hoy están diciendo, todo esto se hace bajo el Espíritu. Llegó el Espíritu. Dicen en la iglesia, llegó el Espíritu, bajó el Espíritu. Siéntelo. Es incorrecto. Los cristianos tenemos el Espíritu dentro de nosotros. No vamos el domingo a esperar que baje. Ya lo tenemos dentro todo el día. Todos los días, no es que viene el domingo y luego se va de lunes a viernes. Si tú perteneces a una iglesia como esta,
Solo te estoy invitando a pensar, a pensar. El cristianismo es desde el día que te arrepentiste, pediste perdón, Cristo vino, te bautizó, te selló con su espíritu. ¿Cómo que vas el domingo a recibirlo? Ya lo tienes, si es que eres cristiano. Bueno, pero aquellos que ya lo tienes, si todos los que dicen el Espíritu de Dios te hace hablar en lenguas, tú lo tienes todo el día contigo si eres cristiano. Tendría que pasarte que un día en la escuela o en el trabajo hablarías en lenguas de repente, sin avisar. Porque si el Espíritu hace hablar en lenguas y tú tienes el Espíritu, tendrías que hablar en lenguas. ¿Nunca lo has pensado? El cristiano tiene todo el tiempo el Espíritu de Dios. Si el Espíritu es el que tira a las personas al piso y las hace que se revuelquen, y tú eres cristiano, entonces un día estarías esperando el camión o ya arriba del camión y de repente, pues el Espíritu tú lo traes, te tiraría al piso y ahí irías desde atrás del camión hasta adelante rodando. ¿Nunca te has preguntado, hermano? No quiero ser irónico, estoy hablando en serio, pero nunca te has preguntado por qué solo el domingo en la iglesia pasa eso. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué durante la semana no pasa nada? Porque ese no es el Espíritu Santo de Dios. Es un imitador que te tiene emocionado, que tiene a los pastores emocionados. Y un día llegarán ante Dios, como dice Mateo 7, echamos demonios, hicimos milagros. Y Jesús les dice, no los conozco. Era este espíritu imitador que los tiene emocionados. El Espíritu de Dios, grábalo, mi hermano, en tu mente. No te hace aullar como animal. No te hace dar saltos altos, no te hace caer al suelo y rodar. Eso no hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo, su nombre lo dice, ¿qué va a hacer? Hacerte caminar en santidad cada vez más, cada vez más. De hecho, lo primero que hace el Espíritu Santo con Biblia en mano, hermano, no cierres tu mente. Ábrelo a la palabra de Dios, no a mí. Mira lo que dice Juan 16:8. Juan 16:8. Cuando Él venga, está hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Prometió Jesús, mira, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero. Eso hace el Espíritu Santo. A aquel que tiene el Espíritu dentro, hace que cuando pecas te arrepientas, que te sientas muy mal, te convence de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio, de que viene juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué te haría aullar como animal? Ponte a pensar, ¿por qué te haría reír? Hay iglesias como esa de Cash Luna, como la de Guillermo Maldonado, donde se ponen de repente a reír. Bajó el Espíritu, dicen, y todos riéndose a carcajadas. ¿Por qué lo haría el Espíritu de Dios? ¿No piensas? No tiene sentido. Eso hace, ahorita estamos hablando que el Espíritu de Dios lo primero que hace es convencerte de pecado. Lo que hace el espíritu del diablo es lo contrario, que no te convenzas de pecado. Dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ok? Eso sí, no pasa nada, no hay pecado. Oye, no, pero ya pequé. Abogado tenemos, salvo siempre salvo. Oye, Eva decía, pero dijo que si comía no moriréis. No moriréis. Eso es lo que dice el espíritu del diablo. El Espíritu de Dios te convence de pecado. Mira ahí mismo, Juan 16, pero ahora el 13. ¿Qué hace el Espíritu? Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. ¿Ok? Lo mismo dice en Juan 14:26. El Consolador os enseñará
todas las cosas. El Espíritu quiere guiarnos. Volviendo a la palabra.com. El Espíritu quiere guiarnos ¿a qué? A toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dijo Jesucristo. Yo no sé a tú a quién le creas, pero Jesucristo dijo, guíalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Padre. El Espíritu te lleva a la palabra de Dios. Este programa tenemos más de 5 años y esa es toda la lucha. Que el pueblo de Dios debe volver a la palabra de Dios. No nos basamos en cosquillas. Hay personas que nos dicen, Dios me habló, me dijo, ¿usted cree que Dios me habló? Yo siempre les digo, ¿lee usted la Biblia? No, no la leo. No, Dios no le va a hablar. Dios habla primordialmente por su palabra. La Biblia dice que si tuvieras el Espíritu Santo, el Espíritu te llevaría a estudiar la palabra, te empujaría a estudiar la palabra. Y mira este otro verso, Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. No solo irías a estudiarla, sino que la entenderías. Dice Primera de Juan 2:27. La unción que recibiste de Él permanece en nosotros y no tienes necesidad que nadie os enseñe, así como ella misma os enseña y es verdadera. La unción, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Esto dice la Biblia, mi hermano. Deja de depender de emociones, de tirarte al piso, por el amor de Dios, de andar ladrando y aullando. La palabra dice, lo que hace el Espíritu de Dios, te guía a la verdad, es decir, te lleva a la palabra, te la enseña, te la explica. Eso hace el Espíritu de Dios. No te tira al piso. En ningún lado dice que te tira al piso. No te hace aullar como animal. No te hace reír como tonto. ¿Te das cuenta? Y una de las más grandes evidencias, porque de esto se trata el cristianismo. Miren la Biblia lo que pasaba con el que recibía el Espíritu Santo. ¿Okay? Por ejemplo, en Hechos 2, ahí está la mayor evidencia, pero no es el hablar en lenguas. Cuando hablaron en lenguas, ¿por qué hablaron en lenguas? Porque había, dice la Biblia, que había de muchas ciudades, de varias ciudades. Dice, empieza en el 2:9, dice que había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, cretenses, árabes. Por eso hablaron lenguas. No está enseñando Hechos 2 que siempre nos va a hablar en lenguas. Sería ilógico. Otra vez, al que cree en ese hablar de lenguas que hoy se practica en la iglesia, yo te pregunto, ¿por qué el Señor te iba a hablar en chino a ti? Si hablas en español, no tiene lógica. ¿A poco el Señor quiere que no entendamos? No, el Señor habla claro. Entonces ahí, ¿por qué hablo en lenguas? Para hablarles en su propia lengua. Más de 20 lenguas diferentes. Pero lo que hace el Espíritu, mira lo que dice ahí. Les oímos hablar las maravillas de Dios. El que recibe el Espíritu habla las maravillas de Dios. No solo en Hechos 2. En Hechos 2 sigue Pedro. Se levanta cuando recibió el Espíritu. Cuando recibió el Espíritu, ¿qué hizo? Se levantó y predicó. Esa es la mayor prueba de que tienes el Espíritu. Sigue avanzando. Hechos 4:31. Hechos 4:31. El lugar en que estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra
de Dios con denuedo. Esa es la evidencia. Todo aquel que recibía el Espíritu Santo, ¿sabes qué pasaba en su vida? Se convertía en un predicador del Evangelio. Mira Hechos 6:8. Esteban lleno de gracia y poder y lleno del Espíritu. Y luego en el 6:10 dice, no resistían el espíritu con que hablaba. No podían resistir su espíritu. Mira la historia de Pablo en Hechos 9. Cómo se encontró con Jesús camino a Damasco. Para después, dice el 9:20. Enseguida, léelo. Hechos 9:20, enseguida. No tomó un curso, no se esperó 10 años. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Esta es la mayor evidencia. El que tiene el Espíritu Santo predica, no puede hablar, no puede parar de hablar las maravillas de Dios. Ojalá y esté hablando entendiblemente. Yo sé que hay gente que va a iglesias como estas y por mucho tiempo y que se ha acostumbrado y ha creído que lo que practican ahí es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que no. El Espíritu de Dios no te hace caer al piso. El Espíritu de Dios no te hace aullar como animal. El Espíritu de Dios no te hace reír como tontito. No, el Espíritu de Dios te hace caminar en santidad. El Espíritu de Dios te lleva a su palabra. El Espíritu de Dios te explica su palabra para que salgas a predicar su palabra. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí. Y dice en el 27, y vosotros daréis testimonio también. Daréis testimonio. Hechos 1:8, recibirán poder, es la promesa, cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el poder? No es para bailar, no es para mover el pandero, no es para mover las banderas. ¿De dónde han sacado esos ministerios? Como que a Dios le sirve mucho que muevas el pandero o que muevas las banderas. El Señor nos quiere en la calle, predicando. Predicando. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Recibirán poder y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Es tan triste el engaño. Tú que estás escuchando, despierta. Es tan triste el engaño que el sábado o en la semana hubo un evento, una marcha para Jesús. Salieron muchos cristianos, más de 7,000 cristianos. Se reunieron en la Alameda y caminaron a la Macroplaza. Caminaron para Jesús. Y en la Macroplaza terminaron bailando, danzando, gritando. Eso hace el Espíritu de Dios. Una marcha. Tú sabes lo que podría haber sido el desperdicio de 7,000 personas danzando. 7,000 personas moviendo banderas, panderos. Lo que podría haber sido 7,000 personas no reunidas a bailar. Corre por la Macroplaza, busca gente, predícales el evangelio por el amor de Dios. Con que se lo hubieran predicado cada uno a una persona, 7,000 personas hubieran escuchado el evangelio. Pero estamos llenos de tonterías en las iglesias cristianas, bailando, danzando, moviendo el pandero, aullando como perros, riendo como tontos y creyendo que ese es el Espíritu de Dios. Claro que nada tiene que ver. Ese es el espíritu de engaño, ese es el espíritu de error. Cuando te toca el pastor y te empuja y caes al suelo y dices, es que sí sentí el Espíritu. Claro que sentiste el Espíritu, pero no es el Espíritu de Dios. Sal de ahí, hermano. Huye de una iglesia así y busca al Señor. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra. En su palabra. Nos está matando la ignorancia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Primera de Corintios 14. Para todo aquel que discute y tiene dudas en las lenguas, lee. Primera de Corintios 14. No hay pasaje más claro en la Biblia. Primera de Corintios 14. Todo léelo. Dice Pablo:
¿Para qué quiero hablar? Yo prefiero en una iglesia hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lenguas. A que si estás hablando en lenguas, ¿cómo van a decir amén? Bueno, pero la iglesia dice amén a los que hoy lengüerean en las iglesias. Mira lo que dice Pablo en el 14:28 de Primera de Corintios. Que si habla alguno en lengua, sea por 2 o 3, pero que haya intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle. Es un mandamiento. Léelo, dice, es un mandamiento. Y todo aquel que está violando este mandamiento está en pecado, sea un pastor, sea un apóstol, sea un profeta, de todos esos que se han metido a la iglesia. Hazme el favor, apóstol, profetas, hablando en lenguas, es pecado. Es pecado. Mira, voy a terminar con estos versículos. Hablando, oye, pero es que cuando me toca el pastor, me caigo y siento el espíritu. Mira, te voy a dar unos cuantos versículos. Lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 18:10. Vamos despacio. Hay un poquito de tiempo. Dice, aconteció que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. ¿Ok? Recibió un espíritu malo y desvariaba. Ve anotándolo. Ahí dice, desvariaba. ¿Ok? Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. ¿Ok? Que clamó a gran voz. Esto cuando se acercó Jesús. Le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús le reprendió, le dijo, cállate y sal de él. Mira lo que dice enseguida. Derribándole, salió de él. Ya llevamos 2 cosas. Derribándole. ¿Quién derriba a las personas? Era el espíritu malo. Mira, Marcos 1:26. Marcos 1:26. Es el mismo pasaje. Dice que el espíritu lo sacudió. Lo sacudió con violencia. Lo sacudió con violencia. Lucas 8:27. Dice que vino un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, no tenía ropa, moraba. Al ver Jesús le lanzó un grito y postrándose a sus pies, ¿qué tienes conmigo?, le dijo. Y este era aquel que se llamaba Legión. ¿Te acuerdas de este endemoniado, de este demonio? Jesús lo mandó a los cerdos, se despeñaron. Y dice en el 8:35, del que salieron los demonios, estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. El que no tiene demonio está en su cabal juicio. ¿Te das cuenta? Ve, mira esos pasajes. Lucas 9:38. Un hombre le dijo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque sucede que un espíritu le toma, es un espíritu malo, y da voces y lo sacude con violencia. Yo no sé si veas estos pasajes, lo que dice que hacen los espíritus malos. ¿A quién se parece? Lo tomó un espíritu malo y desvariaba. Lo tomó un espíritu malo y lo derribó. Lo tomó un espíritu malo y dio voces y lo sacudía con violencia. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Y cuando se le salía el demonio, ¿qué decía? Estaba en su cabal juicio. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios no te hace desvariar. El Espíritu de Dios no te tira al suelo. El Espíritu de Dios no te sacude con violencia. Eso enseña la Biblia. El Espíritu de Dios no te hace brincar como tonto. El Espíritu de Dios no te hace aullar como animal. El Espíritu de Dios no te hace hablar en lenguas si no hay un intérprete. Para acabar pronto. Todos esos que, pastores y no pastores, que se la pasan hablando en lenguas sin haber intérprete,
ahí en su iglesia, no son movidos por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, si tú estás en una iglesia como esta, cuida tu vida. Cuida tu vida. El Espíritu de Dios te lleva a la palabra. El Espíritu de Dios te la explica. Dice primera de Juan 2:27. ¿Y para qué? Para que después vayas y lleves la palabra. Y las lenguas que se ven en la Biblia era para el extranjero. Es decir, las lenguas son, si tú y yo vamos a Japón, a las Olimpiadas, y nos encontramos con chinos, con franceses, con ingleses, el Señor nos va a hacer a ti y a mí hablar en inglés, en francés, en chino, en lo que sea necesario. El Señor tiene ese poder. Pero ¿por qué te va a hablar en lenguas? Grábatelo. ¿Por qué te va a hablar en lengua que no conoces? El domingo, ¿nunca te lo has preguntado? ¿Por qué te va a hablar en lenguas? ¿No quiere que entiendas? Además, mi hermano, si tú eres pentecostal y eres de los que está molesto, yo te pongo un reto hoy. Cuando tu pastor hable en lenguas, grábalo. Y yo te ofrezco, yo te llevo a la facultad. A la facultad para que vean lo que está diciendo. No está diciendo nada. Solo dicen las mismas palabras. Usa la manga larga, Rambo agarra la bazuca, raca traca la matraca y cosas así. ¿Por qué va a hablarte Dios así? Dios no habla así. Dios habla por la Biblia. Y ahí está su voz. Y sus ovejas oyen su voz. Mi hermano, tú que eres pentecostal, hay una advertencia en la Biblia. Dice la Biblia, Mateo 12, todo pecado te será perdonado, todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Cuando alguien diga, aquí está el Espíritu, y raca la matraca, y huye. Porque ofender al Espíritu Santo no será perdonado jamás. Tú que eres testigo de Jehová y dicen, el Espíritu es una fuerza, huye. Cuando oigas hablar del Espíritu Santo de Dios, anda con pies de plomo. El Espíritu es Dios mismo. Y de esto vamos a hablar la próxima semana. Sal de esas iglesias donde abunda el espíritu del diablo. Dios te bendiga y nos escuchamos miércoles a las 7:30.